de estar aquí. Hace unos cuantos años que estaba yo ahí recibiendo las charlas, o sea que encantada de hablaros de mi especialidad, que como ha dicho Aida es muy desconocida. Y bueno, como pedíais antes que los quirúrgicos trajesen fotos, no os preocupéis que he traído yo todas. Así que vamos a empezar. Lo que no sé es cómo darle al botón este. Ah, lo tengo aquí. Vale. Muy bien. Para empezar, la primera diapositiva ya me parecía bastante difícil porque te piden definir tu especialidad en una palabra. Si tuviese que hacerlo obligadamente, pues diría que es completa, aunque se me queda un poco corta la palabra. Como hemos dicho, que es muy desconocida y muy desconocida y que no mucha gente rota, y si rotas es pocos días por el hospital, he traído unas cuantas diapositivas con fotografías, que es lo más visual y gráfico, para ver qué es mi especialidad. Que sí, tratamos la prevención, el diagnóstico y el manejo, el tratamiento de la patología arterial, venosa y linfática. Lo más frecuente es la venosa, que al final es casi el día a día, pero lo más atractivo para nosotros es la arterial, que es lo que más nos gusta hacer y por eso lo he subrayado y lo he puesto ahí en negrita. Voy a empezar, para la patología arterial y de cabeza a los pies, ¿vale? Para ir entrando un poco en materia. Lo primero sería la patología carotidia extracraneal. Tratamos a aquellos pacientes con estenosis carotidia, ya sea sintomática y asintomática. Entonces, pues ahí tenemos una andarterectomía carotidia en la que hacemos una limpieza de la arteria y lo cubrimos luego con una plastia muy bonita. Y también tendríamos el tratamiento con un implante de stent, que como hemos comentado previamente, esto en muchos hospitales lo realiza el neuroradiólogo intervencionista y es una causa interesante a preguntar. En algunos centros sí que lo maneja cirugía vascular. La siguiente patología, ya pasamos a la aorta, tanto torácica como abdominal. Primero, una patología importante que también cae bastante en el MIR es el síndrome aórtico agudo. He hecho un pequeñito esquema con la disección aórtica, un hematoma intramural y una úlcera penetrante, y luego unas imágenes que se ve una disección aórtica tipo B y el tratamiento con un implante de endoprótesis. Posteriormente tendríamos la patología neurismática, que nos encanta a los cirujanos vasculares, tanto preventivamente, profilácticamente para evitar la rotura, como un aneurisma roto, que es algo urgente, emergente. Y también sería un manejo quirúrgico abierto con bypass aorto-aórtico, ortobiliaco, bifemoral, y también un tratamiento endovascular, que esto está en auge, es cada vez hay más técnicas y más prótesis y es una maravilla. En la primera fotografía se ve fuera del cuerpo porque es un explante, pero para que os hicieseis una idea y que eso es algo muy novedoso y es verdad que fuera de vascular no se conoce mucho este tipo de técnica. Pasaríamos a la patología visceral, tanto aneurismas, arterias renales, mesentérica, tronco celíaco, como estenosis, oclusiones, isquemias mesentéricas. Y esto también es importante preguntarlo en el hospital, porque muchas veces lo manejan los radiólogos intervencionistas vasculares antes que nosotros los cirujanos vasculares, aunque como también somos angiólogos, pues también es algo interesante y que debemos conocer. Seguimos ya por los miembros inferiores. La isquemia crónica es una patología muy abundante. Es verdad que he traído unas fotografías muy llamativas, pero tendríamos desde el claudicante intermitente al paciente que tiene dolor de reposo hasta una gangrena, como vemos ya, pues muy extensa. Y el manejo quirúrgico es muy variado, desde un bypass, que sería la segunda foto, a un manejo puramente endovascular. Hay miles de tratamientos quirúrgicos y de técnicas. También está la otra cara de la moneda, que es la isquemia aguda, que es el paciente, pues las 5 P's conocidas de la carrera y del MIR, paciente que viene con una embolia, una trombosis aguda y que debemos tratar urgentemente porque si no, pues corre el riesgo de perder la extremidad. Ya pasando a la patología venosa, que es verdad que no es tan atractiva, pero sí que es más nuestro día a día. Pasamos por el diagnóstico con el ecodoppler en la propia consulta y por el tratamiento quirúrgico, ya sea afenectomía, como es la fotografía esta, o un manejo con radiofrecuencia o endoláser. También es importante, aunque lo he puesto en esta fotografía, tener en cuenta la trombosis venosa profunda. No es una patología con tratamiento quirúrgico, pero me parece una cosa muy interesante a tener en cuenta cuando vas a preguntar, porque, por ejemplo, en mi hospital la maneja medicina interna, pero hay muchos hospitales que es un manejo del cirujano vascular y, a fin de cuentas, son 3-4 pacientes por guardia mínimo y, claro, es realizarle una ecografía, pero que luego el manejo es con heparina y, te aporta las ecografías y echarle mano al ecógrafo, pero te quita la parte quirúrgica y calidad de vida en las guardias, a mi parecer.
Vale, ya para seguir un poco de miscelánea, el pie diabético es una patología también muy frecuente que manejamos nosotros, no solo para el tratamiento de antibiótico y la amputación menor de los dedos en este caso, sino también porque asocia muchas veces arteriopatía periférica, que es necesario tratamiento tanto endovascular con esa arteriografía como quirúrgico si lo precisan. También somos los partícipes en el tratamiento, bueno, en la creación de accesos venosos para hemodiálisis y cuando se complican en reparación de las fístulas o ligadura en el caso de que las precisen, que es un mundo muy bonito que a mí me encanta, siguiendo por los traumatismos vasculares, que es algo pues, que encuentras, depende de en qué comunidad autónoma, el politrauma, heridas de arma blanca, heridas de fuego, accidentes de tráfico de todo tipo y claro, son patologías que son, pues, bueno, ya lo que hemos comentado, emergentes y que tienes que estar ahí preparado un poco para todo, para el ingenio y ser un poco creativo en el tratamiento porque muchas veces no sabes muy bien cómo actuar, pero bueno, que tienes que hacerlo. A día de hoy, cada vez más especialidades, pues como hemos dicho, los cardiólogos con la hemodinámica, los radiólogos e intervencionistas, entonces cada vez se van más complicaciones, más heterogéneas, pues la creación de pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas, que nosotros en la mayoría de los casos somos los que debemos reparar esas complicaciones. También la fotografía es una complicación nuestra, que no es todo viene de fuera, son unos aneurismas bastante grandes de unos anastomosis y también, bueno, no solo la parte mala, sino que también colaboramos mucho con otros servicios, pues por ejemplo en el trasplante hay muchos hospitales que siempre está un cirujano vascular, hay otros hospitales que solo cuando se complica, en patologías a lo mejor de cirugía general o de traumatología que tienen tumores muy extensos que abarcan arterias o vasos y que necesitan de nuestra colaboración, pues ahí estamos. Ay, que se ha apagado yo. Esto creo que he sido yo. Ahora, perdón. Sí. Vale, y ahora ya llegamos a los puntos positivos. Bueno, sí que se define cirugía vascular, bueno, angiología y cirugía vascular como una especialidad médico-quirúrgica, pero si no te gusta el quirófano, desde luego yo no la elegiría nunca, porque es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y donde queremos estar. Pero sí que es verdad que es médico en el sentido de que somos totalmente independientes hasta cierto punto. Es decir, que nosotros nos viene el paciente, nosotros somos capaces de hacerle el diagnóstico completo con un ecodoppler que lo realizamos nosotros en la consulta, le ingresamos, le manejamos nosotros, le operamos nosotros y le seguimos nosotros. O sea que en cierto punto no necesitamos de otro especialista que nos ayude en ese diagnóstico o en ese manejo. Siempre es verdad que son pacientes muy complejos y al final requerimos de ayuda, pero es verdad que somos muy independientes en ese sentido. Otros puntos positivos, como hemos dicho, bueno, hay miles de abordajes de la cabeza a los pies, es una cirugía muy variada en la que cada día nos encontramos en un campo distinto y eso a mí me encanta. Es muy satisfactorio porque es verdad que es una cirugía que normalmente es muy inmediata en el sentido de que tú haces un bypass y sabes si el bypass funciona o no funciona. Es verdad que no vas a saber si el paciente va a estar mejor o peor o si ese hecho de amputación va a ir bien o mal, pero es inmediato el que sepas que está funcionando y eso trae mucha satisfacción consigo. Y también es lo que hemos ido comentando, que hay muchas técnicas, no solo endovasculares y quirúrgicas, sino tratamientos híbridos, salas híbridas, y es una maravilla. Es una cirugía muy novedosa, muy creativa y que año a año va creciendo y va dando más material y más técnicas. La cirugía emergente la he puesto en positivo porque a mí es algo que me gusta mucho, pero también podría estar en algo negativo porque bueno, produce mucho estrés, tienes que estar a un paciente que venga con un aneurisma roto, que es una patología con un alto índice de mortalidad y es verdad que hay gente que no le llama tanto la atención, pero a mí sí. Y luego es verdad que la oferta de trabajo, hay una opción de privada muy grande. Yo no conozco a cirujanos vasculares en paro y si lo están es muy poco tiempo porque hay una gran oferta de trabajo y hacen falta en muchos sitios. Puntos negativos. Es cierto que es una especialidad muy sacrificada, muy exigente, pasamos muchas horas en el hospital, son cirugías muy largas, en el que, como ha comentado antes mi compañera de trauma, pues yo también comparto el plomo, y más si es un paciente COVID, como es el caso, que esa soy yo. Y son pacientes muy complejos, de hecho yo diría que son de los peores del hospital, porque son cardiópatas, nefrópatas y con todas las patías que os podéis imaginar. Y a la vez que la satisfacción que te trae cuando un bypass funciona, pues la frustración de cuando lo haces, acaba la cirugía y la cirugía no termina porque no funciona el bypass y te toca volver a hacer todo de nuevo. Y entonces tu cirugía de 4 o 5 horas se convierte en 7 o 8 y tú no te puedes marchar de allí. Y por último, otro punto negativo que diría es que, como habéis ido viendo los radiólogos intervencionistas, hay muchas partes en las que chocamos. En el hospital en el Marañón es para que tenemos muy buena relación con ellos, pero hay muchos hospitales que
van ganando cada vez más patología los cirujanos vasculares y, bueno, eso es un punto importante a tener en cuenta. He hecho un breve esquema sobre las rotaciones en general de cirugía vascular según el BOE, que coinciden que son como en mi hospital. En DR1 se rota, pues depende un poco el tiempo, entre 6 y 9 meses, incluso hay hospitales que menos en cirugía general, luego una rotación de rayos, yo en mi hospital es radiología intervencionista únicamente. DR2 se rota en una unidad de críticos, ya sea pues la reanimación o UCI, dependiendo un poco del hospital. DR3 hay una rotación de cirugía torácica y cirugía cardíaca. Y entre R4 y R5 está la rotación externa, que yo le recomiendo a todo el mundo. Y luego en el día a día, aunque no lo he puesto, también estaría la planta, pero bueno, el quirófano, que es donde queremos estar siempre y donde vas a estar a no ser que estés o pasando la consulta o las guardias. El tema de la consulta es muy interesante, lo que ha comentado antes mi compañero de neurocirugía, porque a mí me parece un punto esencial que el propio residente tenga una agenda de pacientes con su indicación, su seguimiento y que tú veas cómo van tus cirugías. Y las guardias, a ver, las guardias de cirugía vascular también en general suelen ser buenas guardias. Por la noche no suelen ser pacientes que vengan en mitad de la madrugada ni que estés toda la noche viendo pacientes. Si estás despierto es porque sueles estar operando y si no son cosas que se suelen manejar en 5 o 10 minutitos de la planta. La mayoría de los hospitales hacen guardias de localizada. ¿Esto qué significa? Que el adjunto está en su casa con el busca y tú si tienes un problema le llamas, pero eres tú el que está solo en el hospital. Pero bueno, hay algunos que están de presencia toda la residencia. Luego, bueno, somos un residente por año, o sea que un residente por año 30 a 31 días, pues son 6-7 guardias al mes, con lo cual es bastantes guardias. El R1 depende del hospital, hace guardia o de puerta quirúrgica o bueno, a veces hacen con los traumas o incluso empieza con página cirugía general con vascular y eso es algo que también tenéis que preguntar porque cuanto antes empecéis a hacer guardias de cirugía vascular mejor. Y por último, las libranzas. Hay una tendencia a librar la guardia, ¿vale? Que esto es una cosa muy positiva, pero es verdad que como las quirúrgicas siempre estamos un poquito por detrás en ese aspecto, pues todavía hay cierta resistencia y reticencia a librar las guardias. Por último, ¿qué preguntaría yo? Bueno, no por último, pero cosas que preguntaría yo. Para mí es fundamental el ambiente de trabajo y es una de las cosas que yo siempre preguntaba. Y también preguntaba si volvería a elegir ese sitio el residente. Para mí es fundamental porque pasas muchísimas horas y yo necesito saber que me apetece ir a trabajar, que me apetece estar con la gente, pasas, ya le digo, mucho tiempo en quirófano y es un equipo que es imprescindible que todo el mundo tenga más o menos un buen rollo en ese sentido. También en nuestra patología, bueno, en nuestra cirugía, bueno, en nuestra especialidad es muy importante el volumen. Siempre es mejor un hospital grande porque vas a ver más patología. Es verdad que cuando hay un hospital muy grande y muy especializado en ese tipo de cirugías, el residente va a tener un papel menor, pero yo considero que en el resto vas a tener un mayor papel y vas a ver esas cirugías que en otro sitio no vas a ser capaz de verlas. También es importante que haya cierto equilibrio entre cirugía abierta y endovascular, porque ahora cada vez hay más cirugía endovascular, pero no debemos olvidar que también somos cirujanos, entonces tenemos que buscar un sitio que haya cierto equilibrio y que también haya cirugías abiertas. Lo que hemos comentado previamente, de que preguntar si radiología intervencionista es muy potente en ese hospital, si quita mucha patología y mucho paciente a cirugía vascular. Y por último, bueno, lo que se ha comentado siempre de la docencia, las publicaciones y la participación en los congresos. He hecho brevemente, las tablas de otros años de las selecciones de cirugía vascular. Como es una plaza por año, este año hay una plaza más, 51 en vez de 50, que fue el año pasado. Y es que no tiene mucho sentido comentaros la tendencia, porque es que es prácticamente al azar. Depende del año, pues se cogen con números muy buenos, números más bajitos, pero incluso los hospitales son un poco batiburrillos. Quiero decir que depende un poco de si la gente quiere quedarse en casa o ir a moverse a Madrid, a grandes ciudades, pero que no hay una tendencia a que siempre sea el mismo hospital ni el mismo número, así que no os quedéis mucho con esta tabla. Por último, el mapa de España con algunos centros muy interesantes. En mi opinión, por ejemplo, bueno, obviamente el mío, Gregorio Marañón, pero hay muchos otros. El Ramón y Cajal es muy bueno, el clínico tiene mucha historia. El Central de Asturias es una opción muy interesante en el centro y en el Dr. Peset en Valencia a mí me llamaba mucho la atención y también la fe. Y bueno, la última diapositiva ya. Especialidades afines. Yo realmente de esta diapositiva diría radiología, pero claro, es la subespecialidad de intervencionista y es lo que ha dicho antes Aida, que no os quedéis solo con radiología intervencionista porque no es ni mucho menos la mayor parte de los radiólogos.
Luego está la cirugía cardíaca, porque claramente también toca la patología aórtica. Cardiología en el sentido de la hemodinámica, aunque no es ni mucho menos el resto de nuestra patología. Y lo de la traumatología lo he puesto con los ojos así sospechosos porque muchos de vosotros venís y decís, estoy dando entre trauma y vascular, y nada que ver. Es verdad que manejamos las extremidades, pero es que el resto no tiene absolutamente nada que ver, ni el paciente, ni la patología, ni las técnicas quirúrgicas, ni nada del estilo. Y ahora sí que ya está. Muchas gracias por el tiempo y la atención.